Descubre las misteriosas muertes que siguieron al hallazgo de la tumba de Tutankamón y la leyenda de su maldición. Misterio, arqueología y el eco de un faraón que nunca quiso ser despertado. Códice Siniestro EP 27. La maldición de Tutankamón, arqueología y muerte. La historia a veces permanece dormida, hasta que alguien decide despertarla. Hoy, en Códice Siniestro, abrimos el polvo del desierto para caminar por los pasillos de la muerte, donde el eco de un faraón joven se convirtió en una maldición. Hoy, hablaremos de Tutankamón y la maldición que cayó sobre aquellos que osaron profanar su descanso eterno. El descubrimiento de la tumba. En noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter, tras años de excavaciones en el Valle de los Reyes, encontró lo que parecía ser un escalón tallado en la roca. Era la entrada a la tumba de Tutankamón, un faraón de apenas 19 años que había gobernado Egipto más de 3000 años antes. Cuando Carter abrió la cámara, encontró un tesoro intacto: oro, estatuas, amuletos, carros de guerra, instrumentos musicales, tronos y, en el centro, el sarcófago de oro macizo que contenía la momia del joven rey. Pero con aquel hallazgo también despertaron viejas advertencias que resonaban en las arenas del desierto. La inscripción maldita. Aunque no se encontró una maldición explícita en la tumba, los rumores crecieron rápidamente. Algunos trabajadores locales aseguraban que una inscripción en la entrada advertía: la muerte vendrá con alas ligeras para aquel que perturbe el descanso del faraón. Otros decían que los sacerdotes habían colocado conjuros para proteger al faraón en su viaje al más allá, y que cualquier profanador despertaría la furia de los dioses. El inicio de la maldición. Lord Carnarvon. El mecenas que financió la expedición de Carter, Lord Carnarvon, fue el primero en morir. En marzo de 1923, apenas 5 meses después de la apertura de la tumba, fue picado por un mosquito en la mejilla. La herida se infectó, y Carnarvon murió de septicemia y neumonía. La noche de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente durante unos minutos. Al mismo tiempo, en Inglaterra, su perro aulló incesantemente antes de desplomarse muerto. Los periódicos de la época encontraron un festín en estos hechos, y la leyenda de la maldición comenzó a tomar forma. Una cadena de muertes misteriosas. Con el tiempo, más muertes se sumaron a la lista. George Highgall, un millonario estadounidense que visitó la tumba, murió de fiebre poco después. Aubrey Herbert, hermanastro de Lord Carnarvon, murió de sepsis tras una operación. Hugh Bellingwite, arqueólogo que ayudó en las excavaciones, se suicidó dejando una nota que decía estar llamado por el faraón. Archibald Douglas Reid, el radiólogo que examinó la momia, murió poco después de la autopsia. Richard Bethel, asistente de Carter, murió en circunstancias sospechosas en su residencia. Sir Bruce Ingram, quien recibió como regalo una mano momificada con un brazalete, vio cómo su casa se quemaba y luego se inundaba tras la reconstrucción. En total, se atribuyeron más de 20 muertes a la maldición del faraón. La momia de Tutankamón. Cuando el sarcófago fue abierto, Carter y su equipo encontraron el rostro dorado de Tutankamón. En la momia, se descubrieron heridas en la parte posterior de la cabeza, dando lugar a teorías de asesinato y conspiración palaciega. Algunos creían que el faraón, traicionado y asesinado, había quedado atrapado entre los mundos, buscando venganza contra quienes interrumpieran su sueño. Explicaciones científicas sobre ese misterio. Los escépticos han sugerido que las muertes se debieron a bacterias y hongos tóxicos presentes en la tumba tras siglos de encierro. Accidentalidad natural por las malas condiciones médicas de la época. Coincidencias amplificadas por el sensacionalismo de la prensa. Sin embargo, incluso científicos que han entrado en la tumba relatan sensaciones de opresión, temperaturas que bajan repentinamente y la extraña sensación de estar siendo observados. La figura de Carter y su final. Howard Carter, el descubridor, murió en 1939, 17 años después del hallazgo, de causas naturales. Este hecho ha llevado a algunos a decir que la maldición era solo un mito, mientras otros argumentan que la maldición solo tocó a quienes se burlaron del faraón o intentaron beneficiarse de su descanso eterno. Carter mismo aseguraba que, en las noches de trabajo, escuchaba ruidos en las cámaras laterales, como pasos y golpes,
y veía luces danzarinas en los pasillos mientras sentía un olor a incienso antiguo. ¿Fue real la maldición de Tutankamón? Lo cierto es que, tras el descubrimiento de la tumba, el mundo conoció uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Pero también fue testigo de una serie de muertes y desgracias que alimentaron el temor a perturbar lo que permanece dormido bajo las arenas. Algunos ven en estas muertes una advertencia de los dioses antiguos. Otros, una coincidencia que el ser humano siempre buscará explicar a través del miedo. Lo único seguro es que la historia de Tutankamón sigue viva, recordándonos que lo antiguo y lo sagrado no siempre pueden ser profanados sin un precio. Porque en el desierto, donde el viento roza las piedras y el sol quema con furia, las almas de los faraones aún vigilan, desde un más allá al que nunca deberíamos asomarnos. Este ha sido el episodio 27 de Códice Siniestro. Gracias por escuchar. Recuerda, hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Y algunas, como las tumbas antiguas, pueden pedir un pago que no siempre es inmediato, sino eterno.